Bienvenidos a esta nueva clase donde nos enfocaremos en el tema de las ollas y sartenes, sus usos y sus cuidados. Ahora, esta clase es importante entender que es un complemento a las clases anteriores que hemos visto, sobre todo para comprender bien el material que veremos acá. Hay que haber ya realizado la clase de materiales de cocción, ya que se enfoca principalmente en la materialidad de los elementos que ahora veremos a continuación. De esa manera vamos a comprender mucho mejor esta clase. Para empezar, veamos cuáles son los objetivos. Vamos a conocer el uso de las baterías de cocina, que en el fondo este es el grupo que engloba ollas, cacerolas y sartenes. Vamos a ver las características esenciales y aprender consejos y cuidados, que nunca están de más. Empecemos viendo esta familia de las ollas y las cacerolas. ¿Qué son? Son recipientes de cocción donde estamos buscando una profundidad. En el fondo van a ser superior a 6, 8, 10 centímetros de alto, donde se pueden medir en litros, donde claramente mientras más litros tengan, mayor capacidad van a tener. Lo que sí es importante, son diseñadas para preparaciones con abundancia de líquido. En el fondo es para la cocción y preparación de sopas, guisos, caldos, todo tipo de estofados. En el fondo donde encontremos bastante líquidos presentes, como aguas, vinos, salsas, etc. Como técnicas está diseñado para todo tipo de hervidos, guisados y estofados. Eso es importante, ya que en el fondo este tipo de familia de productos no está pensado, ejemplo, para saltear, o sea, no está pensado para dorar las preparaciones, sellar o asar en muchos casos. Pero, por ejemplo, sí podríamos utilizarlo para frituras. Ahora, entendiendo que una buena fritura, en el caso de las ollas, la cantidad de aceite no debería sobrepasar la mitad del contenido de la olla. Por eso es importante eso. Ahora, para las frituras existen utensilios o recipientes diseñados para eso, pero se podría hacer, pero hay que entender y traspasarle esa información al cliente, sobre todo por un concepto de seguridad, ya que las paredes cuando son lisas hay mayor probabilidad de que el aceite suba bastante más rápido, a diferencia cuando las paredes son bastante más inclinadas, donde ahí el aceite se puede controlar de mejor manera. Ahora, en cuanto a los tipos y modelos, existen bastantes. Este es un resumen de las más comunes. Primero, con las cacerolas, son normalmente los recipientes que tienen solamente un mango. Por ende, las cacerolas, su capacidad no excede los 15 litros en promedio, pero buscamos cacerolas de menor capacidad como de medio litro, 1 litro, 3 litros, etc. Ya que principalmente lo usan los cocineros para la preparación y elaboración de salsas en cantidades reducidas, también sopas y otro tipo de guisados. Ahora, eso es importante que esté presente en un restaurante, ya que con la gran cantidad de platos que hacen, uno lo hacen en mayor cantidad y otro lo hacen en menor cantidad. Por eso las cacerolas siempre van a ser preferidas para las cocciones donde buscamos una precisión y un control en pequeñas cantidades. Después, a la derecha tenemos la arrocera. La arrocera es el nombre que recibe este tipo de olla, en donde es una olla de baja altura, o sea, no va a exceder los 10, 12 centímetros en promedio, dependiendo del volumen. Y esta está diseñada, como dice su nombre, para la cocción de arroz. Y esto es simplemente por lo extensivo que es esta olla, ya que buscamos que sea de buen diámetro, sobre todo para hacer buenas cantidades de arroz, ya que el arroz no es recomendado hacerlo en una olla de paredes muy altas, simplemente para lograr una cocción bastante más pareja. Por eso requerimos una superficie bastante más baja. Pero este tipo de utensilios perfectamente puede utilizarse para lo anteriormente mencionado, como guisados, estofados, con abundante líquido. Las ollas es el recipiente más común y conocido, en donde van a ser de una capacidad superior a una cacerola en promedio. Estamos buscando de 5 litros para arriba, donde aquí la característica principal son las dos asas, las que tenemos en los extremos de la olla. Y aquí está pensado para abundantes líquidos, también para sopas, pero claramente en mayor volumen comparados con las cacerolas. Por eso deben tener dos mangos para un agarre firme y puede ser transportado con total seguridad. Y por último, el fondo. El fondo ya es una olla de mayor tamaño, pero aquí ya estamos hablando fondos que excedan los 30, 40, 50 o hasta 100 litros de capacidad,
donde va a estar pensado para la comida institucional, para el uso en casinos, para preparación de alto volumen, de muchas preparaciones, donde una vez más vamos a utilizarlo con abundante líquido. Bien, ahora continuando, tenemos la familia de las sartenes. Y este utensilio habla por sí solo, pero veamos los detalles. La sartén se define como un recipiente de baja profundidad. Y eso ¿por qué motivo? Ya que en este tipo de utensilios vamos a hacer preparaciones con menor contenido de líquido. No significa que no podamos añadir agua, al contrario, en muchos casos se hace para las preparaciones de algunos estofados rápidos. Pero ¿qué es lo que buscamos en una sartén? Simplemente al ser bastante más amplia y de paredes a veces esquinadas y sobre todo baja profundidad, buscamos una evaporación rápida del líquido y utilizarlo normalmente en temperaturas altas, ya que buscamos dorar rápido los alimentos y para eso tenemos que evitar tener mucho líquido disponible. Por eso es importante este uso de utensilios para ese tipo de preparaciones. En el fondo van a estar diseñados para saltear todo tipo de salteados. Podemos también freír en sartén, entendiendo que la capacidad máxima va a ser entre 1/3 hasta la mitad de la capacidad de la sartén, porque freiríamos pocas porciones en esta, ejemplo una milanesa. Y también para todo tipo de cocciones rápidas, donde buscamos dorar una carne, donde buscamos dorar trozos de pescado, cocinar rápido unos vegetales. En el fondo, todo tipo de cocciones rápidas donde buscamos resultados rápidos, sobre todo dorando nuestros productos. En cuanto a los tipos, también encontramos bastante variedad y estas son las más comunes. Primero tenemos la sartén, la clásica, la esencial, la estándar, la que todo el mundo debe tener presente en sus cocinas, para hacer una vez más todo tipo de salteados, también para tortillas, especialmente preparaciones en base a huevo. Después tenemos el sautoir, que es el que está a la derecha, y este es un utensilio bien interesante. Si lo analizamos, es como la fusión entre una cacerola y un sartén. ¿Qué buscamos aquí? Lo bueno de ambos mundos. Buscamos una superficie de baja profundidad para lograr hacer estofados rápidos, donde busquemos una evaporación rápida de los líquidos y de esa manera concentrar sabores. Pero también buscamos esta efectividad que tienen las cacerolas, sobre todo en su mango que es bastante anatómico, y también puede hacer preparaciones con esa cantidad de líquido justa y necesaria. Las paredes del sautoir siempre van a ser rectas para obviamente concentrar bien los sabores de eso, y de esa manera el chef o el cocinero que utilice este recipiente va a controlar la cantidad de líquido que se evapore. Por eso los sautoirs se usan especialmente para estofados y guisados rápidos en bajas porciones para dar una mejor precisión. Después tenemos la paella, claramente bien reconocido para hacer estas preparaciones bajo arroz. Pertenece a la familia de las sartenes simplemente por su amplio diámetro y baja profundidad en cuanto a la altura. Y aquí podemos hacer, además de paellas, arroces y cereales, también preparaciones que haríamos en una especie de disco. En el fondo también podemos usarlo para hacer guisados con carne, recordando que utilizaríamos una cantidad de líquido controlado. Y por último el wok, bastante popular, es una sartén de cultura oriental, donde las paredes redondeadas y fondo redondeado está pensados para hacer una distribución bastante más eficiente del calor. De esa manera lograr unos salteados, unos estofados bien rápidos, y también se puede utilizar para todo tipo de frituras, simplemente por las paredes amplias que esta tiene. ¿Okay? Eso en cuanto a ollas, cacerolas y sartenes, en resumen. Ahora, en cuanto a las consideraciones generales, que van a ser las características dependiendo de cada producto, vamos a hablar de esto a nivel general. Lo primero es la presencia de un fondo difusor. ¿Qué es esto? Es una pieza bastante más gruesa que va a estar al fondo de nuestra cacerola, de nuestra sartén, etc. Está normalmente realizado con aluminio internamente, ya que recordando que el aluminio, al tener mejores propiedades conductoras, el fondo difusor va a velar para repartir equitativamente la temperatura por toda la superficie del diámetro interno de nuestro utensilio. Por eso es importante que muchos utensilios lo tengan, ya que al tenerlo ya podemos garantizar una repartición del calor mucho más pareja y sobre todo mantener cocciones controladas a fuegos más bajos, para esa manera tener cocciones bastante logradas.
Después de la presencia antiadherente, podemos saber que existen ollas, cacerolas, sartenes y todo tipo de utensilios que tienen esta capa antiadherente, lo cual por un lado buscamos un fácil lavado de esto, ya que lavar un antiadherente es bastante agradable, pero también buscamos evitar que muchos productos se queden pegados, especialmente los huevos, que ese es el producto icónico para testear la buena antiadherencia de un producto. Ahora, una vez más, esto puede aplicarse a muchos utensilios, pero recordando que si va a estar presente, tenemos que usar utensilios que no dañen la superficie de este. Por eso utilizaremos elementos de silicona, de madera, de plástico o nylon de resina resistente, evitando cualquier uso de un material metálico. Y recordando una vez más que el antiadherente tiene que tener un buen contacto térmico, o sea, un buen precalentamiento, y hay que evitar usar altas temperaturas porque si no se degrada rápidamente el antiadherente presente en todo utensilio. Después, algo importante, el grosor determina la durabilidad. Sabemos que existen diferentes calidades en cuanto a los utensilios, ya sea de acero, de hierro, de aluminio, y mientras más grueso podemos decir que van a durar más, ya que simplemente van a resistir mejor el uso diario, sobre todo los golpes, las caídas, que eso puede suceder en las cocinas. Y si el utensilio es muy delgado, ahí va a tener una tendencia a doblarse o a abollarse mucho más rápido y eso le podría quitar un uso efectivo a nuestro utensilio. Por eso es importante saber que si esto va a ser utilizado para cocina profesional, ellos siempre van a buscar un grosor de buen grosor, de buen ancho de las paredes de las ollas, sartenes y demás, ya que de esa manera van a tener una buena retención de calor y sobre todo van a tener una buena durabilidad del producto. Por ende, algo importante, el grosor puede determinar la calidad del producto. Y esto es simplemente ya que al ser más grueso podemos tener varias cosas. Por un lado, la durabilidad, pero también es la retención del calor, ya que obvio, mientras más grueso sea el producto, más tiempo va a demorar en calentarse este. Por eso una sartén o una olla que sea bien delgada de aluminio va a calentarse muy rápido, claro. Pero si buscamos después retener el calor y la retención determina mucho en la conductividad general de toda la preparación, ahí es bueno que siempre recomendemos las paredes gruesas, ya que de esa manera va a tener una mejor retención y una repartición de calor mucho más efectiva por toda la superficie interna de nuestra preparación. Por ende, como dice después, el grosor va a influir en los tiempos de calentamiento y retención de calor. Si buscamos, ejemplo, hervir agua, y solamente vamos a usar eso para la cocción, por ejemplo, de algunos vegetales o también de pastas, ahí no habría problema en que fuera una olla de aluminio no tan gruesa, pero tampoco tiene que ser extremadamente delgada. Porque ahí, al ser delgada, va a calentarse bastante más rápido y vamos a lograr más rápido la temperatura. Pero una vez más, la retención del calor, ejemplo, si dejamos el fuego bajo, siempre va a ser más efectivo en utensilios de paredes que sean gruesas. Y por último, en el tema de los mangos, sabemos que aquí entra la categoría de las asas, que puedan tener las ollas, las cacerolas y las sartenes, donde muchos cocineros van a buscar siempre utensilios que van a ser a prueba de horno, porque, ejemplo, un cocinero en una sartén va a dorar su carne y después perfectamente les es cómodo para él colocar la sartén completa dentro del horno. Pero para eso tiene que estar preparado el utensilio para ser resistente al calor. Por eso, ejemplo, si la sartén o nuestra olla o nuestra cacerola es completamente metálica, se puede introducir dentro de un horno perfectamente, entendiendo que el horno no debería superar los 300 grados. Ahora, si nuestro mango, por ejemplo, de cualquiera de los anteriormente mencionados, puede tener una protección de silicona, esa protección de silicona va a proteger el asa o el mango para, por un lado, evitar que el calor se traspase rápidamente y sea tomado con mayor seguridad, y sobre todo, proteger el mango si este fuera un material que no fuera resistente al calor. Pero por ende, si nuestro mango es de ejemplo resina, de plástico, de madera, no va a ser recomendado introducirlo en el horno porque puede o derretirse o disminuir su vida útil. ¿Ok? Es importante esto que se aplica a todos los tipos de batería de cocina. Y por último, veamos esto sobre los cuidados generales que debemos tener para este tipo de utensilios.
Lo primero, como ya estuvimos explicando, hay que utilizar el utensilio adecuado para la tarea adecuada. ¿Qué significa eso? No voy a comprar una sartén o un sotuar para hacer solamente frituras, ejemplo de pescado. O sea, podría servir para la casa, pero no para un lugar, un restaurante, un hotel, etc. Lo mismo para el, por ejemplo, para un fondo. Un fondo no estaría recomendado para usarlo en frituras. En una olla no podríamos hacer asados, así sucesivamente, entendiendo que estos diseños que tienen el tipo de paredes, superficies y demás van a estar diseñados para la tarea adecuada en todos los casos. Después no está más de repetir que hay que tener un buen lavado y secado de todos nuestros utensilios. Todo utensilio de cocina en el fondo general fue diseñado para que una vez terminara de ser utilizado, ojalá se lave en el momento o en el acto. Si no se puede lavar en el momento, podemos dejarlo en remojo con agua tibia y ojalá este remojo no exceda las 8 horas, si no podemos empezar a ver un poco de corrosión, sobre todo en las zonas metálicas. Pero lo importante una vez que se lave, y aquí hay que utilizar idealmente agua caliente con un detergente y un elemento no abrasivo, después es muy importante secarlo a la brevedad, ya que cuando lo dejamos estilando, dado vuelta, en muchos casos, sobre todo en zonas de agua dura, podemos ver este tipo de manchas, las cuales van a generar una corrosión o estas manchas calcáreas, que son estas manchas blancas, y de esa manera esto puede atraer a una reducción de la vida útil del producto y también ser propensos a la oxidación, recordando que independiente que la olla sea de acero inox, está propenso a la oxidación si esta no es bien cuidada. Y claramente lo anterior aplica también para acero alto al carbono o para el hierro fundido. Después es bueno comprender las ventajas y desventajas de los materiales. Esto ya lo vimos en detalle en la clase de materiales de cocción, pero recordando las capacidades térmicas de retención y durabilidad y compatibilidad, por ejemplo, de sustancias ácidas, es importante entender para traspasárselo al cliente. Después no hay que olvidar que hay que curar el material cuando sea necesario, y esto se aplica específicamente para el hierro fundido y para el acero al alto carbono, ya que el curado es importante para, por un lado, darle una buena superficie antiadherente y sobre todo para evitar la oxidación, ya que la oxidación, aparte de darle una mala apariencia, puede significar, si es muy propenso o si está bastante tiempo oxidada, puede claramente disminuir agresivamente la vida útil del producto. Y por último, no está de más recordar que todo antiadherente del tipo de teflón, del tipo cerámico, cerastón, de piedra, etc., fueron pensados y diseñados para ser primero precalentados y después utilizarlos a llamas bajas, medias o media alta. Cuando utilizamos una llama muy alta en una sartén de teflón y sobre todo cuando esta no es muy gruesa la parte de abajo, va a significar en que el teflón o el antiadherente va a perder rápidamente su vida útil y no va a funcionar como estamos esperando, y ahí es cuando muchas de las cosas se pegan. Por eso, si nuestro sartén es delgado y vamos a usarlo a fuego muy alto, no podemos esperar un antiadherente bien logrado, simplemente recordando una vez más que las muy altas temperaturas no van a funcionar bien para las propiedades antiadherentes, aparte que se va a reducir rápidamente la vida útil del producto. Por eso, si la sartén es de mediano grosor, de bajo grosor, hay que usarlo a medio fuego y ahí tenemos buenos resultados. Pero si la sartén es de un buen grosor, sobre todo con buenas capas difusoras y tiene un buen fondo difusor, ahí podremos utilizarlo ya a temperaturas mayores, evitando que esté mucho rato claramente desatendido solamente al fuego encendido sin alimentos dentro. Y con esto ya hemos finalizado esta clase sobre ollas y sartenes en general. En conclusión, que vimos la familia en general de las baterías de cocina, vimos sus características y vimos sus usos y sus cuidados. Esto ha sido por esta clase, nos veremos pronto.